La mayoría de las personas no saben comunicar de manera efectiva. Creen que vender es simplemente explicar datos o información necesaria, sobre el producto o servicio que venden. Pero la realidad es que nadie va a comprar por lo que vos le cuentes, sino más por cómo lo hagas sentir con lo que le cuentes de información. Y la herramienta que vos podés usar, que tenga más fuerza hoy en día, es el storytelling. El problema para mí es que hay dos tipos de personas muy concretas. Una, la persona que cree que contar historias es únicamente mérito de un escritor, de alguien que sabe mucho, que tiene mucha experiencia. Y hay otras personas que creen que simplemente contar historias es contar una anécdota, y no es ninguna de las dos. El tema está en que contar historias es una habilidad, no es un talento. Es algo que vos podés aprender, pero hay que practicarlo. Para mí es una de las habilidades más importantes hoy en día en las redes sociales y en los negocios digitales, porque es lo que te permite a vos captar la atención de las personas, retener su atención, y generar emociones que hacen que a vos te compren el día de mañana. Hoy te voy a mostrar cómo usar el storytelling para que la gente realmente te escuche y te compre el día de mañana. Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar una estructura que te va a permitir a vos escribir tus historias de una manera mucho más fácil para tus contenidos. Corto formato, largo formato, historias. En todo formato vas a poder escribir historias de la mejor manera. Empecemos. Si lo pensás, todo lo que recordamos siempre tiene una historia detrás. Cuando conversás con un amigo, cuando recordás un dato de alguien que algo te contó en un pasado, cuando ves una publicidad, lo interesante en todos esos recuerdos que tenemos es que siempre detrás de lo que aprendimos hay una historia que nos contaron. Y las historias funcionan principalmente porque hay una conexión emocional entre dos personas y eso es lo que genera confianza. Eso es lo que genera validez en tu comunicación. Y lógicamente sabemos que para vender la confianza es imprescindible. Si la otra persona no confía o en vos o en tu oferta, en tu producto, no hay chance de que esa persona te compre. El storytelling elimina esa fricción de la confianza porque permite a la audiencia que vea, entienda, sienta lo que tu producto puede hacer. Entonces la venta se hace de una manera mucho más natural. Si te das cuenta y te pones a pensar, las marcas más grandes cada vez que hacen publicidad, por ejemplo, siempre hay una historia que es súper interesante, que es súper llamativa y que te acordás perfectamente de esta marca por esta historia que se contó en una publicidad. Y lo mejor de todo para mí es que vos también lo podés hacer. Ahora, el problema que muchas personas tienen, y probablemente estés en esta situación, es que no sabemos cómo empezar. Quiero que sepas que las mejores historias son simples y directas, van al grano. No hace falta inventar, sino seguir una estructura, seguir un paso a paso que la historia tenga sentido. Hay 5 elementos clave que toda historia tiene que tener, y te los cuento. Punto número 1, la ubicación, el contexto, el punto inicial. Toda historia tiene un punto A, en donde empieza esa historia, donde arranca esa línea del tiempo. Lo importante es poder situar a tu audiencia en ese punto inicial, en ese contexto, para que puedan entender el comienzo de la historia sin mucho esfuerzo. Cuando definís muy bien la ubicación, el punto inicial, activas en la otra persona su proceso de imaginación. De esta manera lo transportás dentro de la historia, porque ya la persona entra en un contexto, en un proceso imaginario, ya está dentro, tiene una película en su cabeza. Y lo mejor es que tu cerebro no recuerda si una historia fue real o fue contada. Esto es lo mejor porque genera atención y retención. Punto número 2, la acción. El objetivo para la acción es que vos no tengas que explicar, sino que tengas que mostrar. Lo que hace una historia interesante es poder lograr en la persona que cree esa película, esa secuencia de hechos, de acciones, que conforman la historia completa. La escena se tiene que dar en su cabeza. Vos no puedes simplemente listar, eventos que fueron sucediendo. El objetivo es que puedas crear una película. Para conseguirlo, evita contar como las cuestiones más generales, empezá a ir más al grano, empezá a ir al hecho, al punto que tiene más valor en tu historia. Y anda mostrando cronológicamente cuáles son esos eventos que son clave, que hacen que la historia tenga un sentido. Busca cuáles son los eventos que tienen una correlación entre sí y que hacen que haya una transformación al fin y al cabo. El dinamismo para mí es imprescindible. Que cada evento que sucede en tu secuencia no sea extenso, que sea como muy directo, que sea muy rápido al punto al que vas. El dinamismo es lo que para mí hace que una persona se sienta que está viviendo esa historia, Y es lo que genera una conexión emocional mucho más fuerte. El objetivo es que vos puedas contar una historia que haga que la persona sienta que está dentro, Eso para mí es súper fuerte. Número 3, los pensamientos. Una historia que no tiene un pensamiento dentro es como si te dijese que una película no tiene todo un trasfondo detrás que no se muestra. Podés tener una buena estructura, pero si le falta ese pensamiento, pierde muchísima de la emoción que vas a tener que mostrar después. Los pensamientos en nuestra vida diaria es lo que nos llevan a la acción. Si yo pienso algo, después lo tengo que ejecutar. Y eso es imprescindible en una historia. Si vos podés demostrar lo que piensa el personaje o vos
en tu historia antes de tomar cada acción, generas una resonancia con los demás. ¿Por qué motivo? Porque los demás se van a poner a pensar si hubiesen pensado exactamente lo mismo antes de tomar decisiones en la historia. Eso genera que tu audiencia se identifique con vos. No es lo mismo decir que estabas nervioso a mostrar qué es lo que estabas pensando y cómo ese vaivén de emociones y de sentimientos y de pensamientos estaban yendo de un lado para el otro. Eso para mí es mucho más interesante y puede hacer que otro piense lo mismo. Todos tenemos miedos, todos tenemos dudas, todos tenemos sentimientos, al fin y al cabo, y pensamientos todos los días. El tema es cómo te los demuestro para que resuenes conmigo. Punto número 4, emoción. En la emoción es donde está la clave de la conexión entre una audiencia y vos. ¿Por qué motivo? Porque las personas no recuerdan directamente lo que les decís, sino que recuerdan cómo les hace sentir cuando se los dijiste. Y si tenés esto muy en mente y puedes visualizar cuándo las personas están sintiendo, puedes repetir ese patrón para siempre para poder vender. Mi comunicación muchas veces la rijo 100% por la emoción que genero. Porque si yo entiendo que doy un mensaje, una manera de hablar, un lo que sea, que genera una emoción en el otro, yo busco repetirlo. Porque sé que esa emoción me funciona para poder trabajar. El problema de comunicar en las redes sociales es que las personas se limitan demasiado a contar cuáles son sus emociones. Y mostrar tus emociones es lo que más puede hablar de vos. Para que tu historia sea efectiva, tenés que lograr que el otro sienta lo mismo que vos sentiste. La emoción convierte algo que podría ser simplemente una historia en algo que las personas se acuerden, en algo memorable. Y punto número 5, yo le digo conexión, pero también podemos hablar más que nada de diálogo, porque es la conexión entre los dos seres. Las mejores historias siempre incluyen la interacción entre personas. Las palabras textuales siempre generan muchísimo impacto. Si vos podés, por ejemplo, contar cómo tu cliente te comentaba a vos en un principio cómo se sentía, las personas ese sentimiento lo van a entender mucho mejor. Agregar diálogo y conexión entre dos personas a tu historia es lo que va a hacer que suene creíble, porque es ese factor humano que tenemos. Ahora, lo importante y el motivo por el que estás acá es poder aplicar este storytelling para poder vender más. Hasta acá vimos para mí los 5 elementos clave que vos tenés que saber para poder contar tus historias. Ahora, Santos, ¿cómo aplico toda esta información que me estás comentando para poder vender en mi marca personal, en mi contenido y que no suene forzado? Para mí, la clave está en poder armar historias en base a los problemas y las transformaciones de tu cliente y tu audiencia ideal. No se trata de hablar de lo que vendes, de tu producto, de tu servicio, sino de cómo se sienten las personas al resolver sus problemas con tu producto o tu servicio. Cuando alguien escucha una historia con la que se identifica, su cerebro reacciona directamente y siente que esa es la persona que lo vivió, aunque no lo sea. Y para que tu mensaje, tu comunicación, tus historias tengan esa conexión, necesitas esta estructura. Punto número, contexto. Y acá el contexto para mí es poder definir ese problema inicial. Las personas resonamos con los problemas. Entonces, si tu producto o tu servicio resuelve esos problemas, venía a contarme cómo son esos problemas iniciales. Algo que está muy bueno para mí en las historias, en el punto inicial, es poder mostrar un contraste. Es decir, mirá qué bajo que estoy, qué problemas que tengo y mirá qué alto que llegué. ¿Por qué motivo? Porque eso crea expectativa. Para mí, la expectativa y ese contraste entre el punto más bajo de tu historia y el punto más alto, poder redefinirlos en el principio, genera que la gente tenga ganas de quedarse a escuchar la historia completa. Por eso siempre decimos que el hook o el gancho inicial de tu historia, de tu contenido, de tu reel, de lo que sea, es tan importante. Porque tus primeras oraciones es lo que hacen que la persona se quiera quedar a escucharte. Usa la expectativa para darse contexto. Punto número 2, que es la acción, es poder mostrar todo ese proceso que sucede donde la persona se define en su problema, ¿ok? Y empieza a tomar acción frente a las soluciones. Lo importante es poder mostrar todo ese paso a paso, ¿ok? Toda esa acción que esa persona toma. Uno empieza a tomar acción para poder pasar al número 3, que es la transformación. El objetivo es que las personas lógicamente tomemos acción para resolver nuestros problemas, ¿ok? Para transformarnos, para cambiar, para mejorar. El punto número 3 es eso, poder mostrar el resultado a partir de la transformación. ¿Qué cambió de una persona? ¿Cómo se siente ahora? ¿Qué resultados nuevos tiene? Las personas resonamos muy bien con qué problemas tenemos con el otro o simplemente qué resultados tuvo el otro que yo también quiero. También resonamos con qué sentimos antes de tener problema, también resonamos con qué sentimos al transformarnos y pasamos al punto número 4. Si pudimos dar un muy buen contexto, mostramos muy bien cómo nuestro servicio o producto resuelve los problemas de las personas, podemos pasar al punto de redireccionar a las personas a nuestro objetivo. El mensaje final de nuestra historia tiene que dar una reflexión que a la otra persona le den ganas de tomar acción. Un call to action, un llamado a la acción, es lo que permite que si una persona conectó, le interesó y quiere comprar, tenga que dar ese paso. Esta estructura puede ser usada en cualquier tipo de formato, te lo prometo. Lo he usado en largo formato, lo he usado en corto formato, lo he usado en secuencias de historias, lo he usado en posteos también.
Para mí lo más importante es usar estas técnicas, ¿ok? Para contar historias, no para contar los detalles de tu producto o servicio. Ahora te toca a vos. Quiero verte y escucharte contando historias para poder vender tu servicio o tu producto. Nos vemos.